cuando más necesitas estar informado. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capital. Camioneros continúan movilizados por tercera jornada consecutiva y tras rechazo a los acuerdos alcanzados por dirigentes gremiales, diputados emplazan al gobierno a aplicar la Ley de Seguridad del Estado y el subsecretario Monsalve no lo descarta. En paralelo, conductores de microbuses de Quillota también paralizan sus actividades por reajustes en la tarifa. No tiene fundamento hoy día para alterar el normal funcionamiento del país. Vamos a usar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho. Si eso implica usar la Ley de Seguridad del Estado, el gobierno va a usar la Ley de Seguridad del Estado. Parlamentarios emplazan a la presidenta de la Comisión de Constitución a poner en tabla los proyectos del 10 y el 100% de retiros de fondos previsionales. Los legisladores sostienen que la iniciativa traerá aparejado un significado aumento del consumo, lo que va a acarrear un mayor crecimiento de la economía nacional. A que tenga la valentía, como lo he dicho muchas veces, de torcerle la mano a su gobierno, a su conglomerado y poner en tabla el sexto retiro. El nombre de José Morales para fiscal nacional no logra consenso en el oficialismo. Senadores de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad aún no definen si apoyarán o no a la carta del gobierno. Dejen tranquilos, nos dejen pensar, nos dejen reflexionar, sin andar haciendo este lobby que es descarado. Hay que respaldar la decisión y sobre todo el tino que el presidente tuvo de elegir, como insisto, a alguien que da garantía. Se dan las primeras repercusiones ante el segundo afectado por la censura de comisiones. Daniel Manucheri, desde el oficialismo, han señalado que la derecha debe explicar sus contradicciones. Felicitar también al diputado La Carrera, que se consagra hoy día como el nuevo líder de la derecha y del... Podemos enfocarnos en proyectos que realmente impacten la calidad de vida de todos los chilenos. Sin consensos en los plazos y la elección de un eventual órgano constituyente, prosigue el diálogo de los partidos en torno a un acuerdo constitucional. Lo planteado por Amarillos es inviable política y socialmente. Sin embargo, creo que puede abrir una puerta para ir evaluando alternativas intermedias. Yo no diría que desordenó las conversaciones, más bien integró otra visión que es totalmente legítima y valorable. El Senado continúa discutiendo la ley de presupuesto 2023 y descartó incluir la indicación emanada desde la oposición para aumentar desde enero la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. El gobierno insiste que su financiamiento depende de las reformas tributarias y al sistema de pensiones. Ese compromiso del Ejecutivo no puede estar más materializado hoy día por llegar a ese monto que tener en discusión una reforma de pensiones. Ahora, las noticias que de verdad importan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 13:04. Vamos a comenzar con la revisión de las noticias. Aquí y ahora, una transmisión conjunta de Inicia Radio en la 96.5 FM en Santiago, también en la 97.1 de la frecuencia modulada en la Radio Corporación para toda la región metropolitana. Son 51 estaciones de Inicia Radio, Radio Corporación, que se unen desde Arica y hasta Punta Arenas para comenzar a tratar, informar, conversar, desmenuzar las principales informaciones de esta jornada, las noticias que de verdad importan de este miércoles 23 de noviembre. Vamos a hablar de distintos temas de los que estamos pendientes, por ejemplo, cómo ha proseguido este paro de camioneros a lo largo de todo el país, impulsado principalmente por camioneros del norte, pero que también ha llegado a distintas regiones del territorio nacional. Específicamente hoy también en Quillota, por ejemplo, se adhirieron a este paro los conductores de microbuses. Usted ha visto esos microbuses que circulan por esta ciudad y por las ciudades de la quinta región, también por cierto en distintas regiones de nuestro país. También estamos atentos a lo que sucede en materia de los retiros de fondos previsionales, por ejemplo, porque hay discusiones que se están dando principalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde emplazaron a la presidenta de la Comisión de Constitución, hablamos de Carol Cariola. La emplazaron a que ponga en tabla la discusión de estos retiros. Sin embargo, también hay distintas discrepancias que han surgido en lo que respecta al nombre de José Morales para ser el fiscal nacional. Recordemos que José Morales fue elegido como la carta del gobierno para
ser ratificado por el Senado eventualmente para que lidere el Ministerio Público. Hay distintas materias, también lo que sucede, por cierto, con las censuras en las distintas comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, que recordemos también todo nace a propósito de un acuerdo anunciado por partidos de oposición principalmente para eliminar y censurar entonces a los presidentes de las comisiones que justamente lideran, presidentes que sean diputados de oficialismo en particular. Vamos a revisar las noticias que de verdad importan, que también queremos estar comentando con ustedes a través de nuestro WhatsApp, el más 569-8721-4575, el más 569-8721-4575, también a través del hashtag Aquí y Ahora, a través de las múltiples plataformas digitales de Veritas Capitur. También estamos a través del 15.2 en Corporación Televisión y el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión de la televisión abierta digital en Santiago, además del 38.2 en Punta Arenas y el 670 de BTR. Vamos de inmediato con la revisión de las informaciones, las noticias que de verdad importan aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Bien, y hemos estado siguiendo bien de cerca y monitoreando lo que sucede con este paro de camioneros ya registrado desde el lunes recién pasado. Miguel Núñez Malío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, auditores televidentes. Se trata de la tercera jornada consecutiva de paro de camioneros en la que el gobierno afirmó que no se descarta aplicar la ley de seguridad del Estado, mientras que en Quillota, por ejemplo, conductores de la locomoción colectiva iniciaron un paro también ante el alza del precio de los combustibles y el traspaso a la tarifa para usuarios. Se suman entonces los microbuseros, por llamarlos de algún modo, de Quillota, del municipio de Quillota. Ya hay emplazamientos, determinaciones también que ha emplazado el propio alcalde de esta comuna. Tú nos cuentas todos los detalles, Miguel. Efectivamente, Rodrigo, tercera jornada de paralización de los camioneros por las demandas que tienen en materia de seguridad y también en materia de combustibles. Hay distintos puntos que donde se siguen movilizando los conductores de camiones, pero ha llamado la atención lo que está sucediendo en la quinta región, lo que está sucediendo a la altura de Ovalle también, y también lo que vienen siendo las negociaciones, puesto que durante esta jornada, ya tú lo adelantabas, los dichos del subsecretario del Interior, hoy día ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, que hace referencia justamente respecto a esto. Están abordando la situación de los camioneros, y en esta jornada, tercera jornada bien digo, es que justamente recién estamos hablando de una posible aplicación de la ley de seguridad del Estado, una situación y una aplicación, una medida que el subsecretario Monsalve no descartó de que el gobierno pudiera utilizar, y ha asegurado que van a utilizar todas las herramientas que tiene el gobierno disponibles, para que quienes estuvieron sentados en la mesa y alcanzaron un acuerdo después desistan desacuerdos, como es el caso de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, un grupo de interés al cual el gobierno le ha contestado. No tiene fundamento hoy día para alterar el normal funcionamiento del país. Vamos a usar todas las herramientas que nos da el Estado de Derecho. Si eso implica usar la ley de seguridad del Estado, el gobierno va a usar la ley de seguridad del Estado. Ahí está, escuchamos al ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, dichos que encontraron eco y apoyo justamente por parte de diputados oficialistas. Hablamos del diputado Leonardo Soto del Partido Socialista, pero que también encuentran respuesta por parte desde la oposición, donde habló el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, ambos abordando la situación de los camioneros. Ellos no se pueden salir con la suya. Es un atentado no tan solo contra el gobierno, sino contra la democracia, contra todos los chilenos. Y por eso el ministro de Interior subrogante hace una advertencia que es real, y yo espero que la transforme en realidad. Si es por seguridad, obviamente los camioneros tienen que ser atendidos con prontitud. Lo que sí hay un punto de inflexión en el tema mantener el diésel a costa de los impuestos que pagan todos los chilenos. Y durante esta jornada también los dichos del Monsalve encontraron respuesta por parte de los camioneros que se encuentran movilizados. Hablamos específicamente de aquellos que están movilizados en la región de Valparaíso, y que durante esta mañana veíamos, que hemos informado también, tacos kilométricos en la entrada a la ciudad puerto por esta movilización de camioneros que están apostados allí en la ruta 68. Hablaron justamente y le contestaron al ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, en voz del vicepresidente de la CNTC y presidente
presidente de Fede Quinta, Iván Farías. Bueno, le quiero decir al señor Monsalve, con el respeto que merece, que nosotros no hemos firmado ningún acuerdo, porque yo estuve en esa mesa de negociación donde nos tuvieron todo el día prácticamente para entregarnos migajas de lo que nosotros fuimos a pedir. Aquí hay una firma, y se la quiero mostrar, que es del subsecretario del Interior y del ministro de Hacienda. Dice acta de acuerdo. Nadie ha firmado ningún acuerdo con el gobierno, no hay ninguna institución, ni Chile Transporte, ni la CNDC, ni la CNTC, ni nadie ha firmado, ni siquiera los buses. Está una situación que se está agudizando, puesto que tiene efecto ya en esta tercera jornada. Ayer informábamos sobre lo que estaba pasando con esta situación de un camión que llevaba viviendas de emergencia para vecinos afectados del sector de Montepatria, afectados por un incendio. Llevaban viviendas de emergencia este camión y que no pudo ingresar, producto de que fue interrumpido por esta paralización de los camioneros que estaban apostados allí. Esta situación se está agudizando justamente en esta comuna, decíamos, porque el alcalde de dicha comuna, de la comuna de Montepatria, Cristian Herrera, ha de hecho una denuncia bastante seria. Están sufriendo, según lo que dijo, un desabastecimiento de combustibles, y ello también implica que se producen situaciones de otro tipo. Por ejemplo, no pueden cargar, digamos, de alguna manera combustible para las ambulancias y otros servicios municipales. Una situación que el jefe comunal ha señalado que van a tomar acciones judiciales al respecto. Entonces hemos tenido que restringirnos a causa de este paro para poder tener combustible en ambulancias, en el camión recolector de basura, en los transportes escolares que se realiza hacia los distintos establecimientos educacionales y en el camión aljibe municipal para poder llevar agua para el consumo humano en los distintos sectores de nuestra comuna que no tienen agua. Con nuestro equipo jurídico estamos trabajando en un recurso de protección contra los camioneros que resulten responsables de esta alteración a los servicios que debemos prestar nosotros como municipio. Bien, y en todo este contexto de camioneros paralizados, paralizando sus actividades, de situaciones que se agudizan, como si faltara poco, también otros conductores que no son de camiones, sino que de microbuses de Quillota, hablamos de la región de Valparaíso, están paralizando sus actividades desde temprano, y a ellos señalan que se van a sumar también los conductores de taxis colectivos, justamente por esto. El alza en el precio de los combustibles es la principal demanda, donde han señalado que se han reunido con autoridades, pero que no llegan a acuerdos, porque se tiene que traspasar este aumento hacia las tarifas, hacia los usuarios, y la discusión está en cuánto y en qué plazo se van a hacer. Así lo explicaron justamente Jorge Zamora, quien es dirigente de los microbuseros de Quillota. Quieren que subamos las tarifas en 200 pesos, no, pero nosotros hasta el momento no queremos llegar a eso, porque para nosotros es fácil decir ya subimos la tarifa, pero ustedes tienen que utilizar en 10 días, no en 15 ni 30 días como dice la ley, porque ellos pueden hacerlo. ¿Y el perjudicado quién es? El usuario, y eso es lo que no queremos, y eso es lo que los alcaldes están luchando. No, el aumento sería de 200 pesos, pero no queremos llegar a eso. Y mientras el delegado de la provincia de Quillota no omita un comunicado pidiendo las disculpas públicas, tampoco nos vamos a sentar en una mesa de diálogo con él. Bien, Rodrigo, sobre la situación de Quillota hay que comentar que los alcaldes se encuentran reunidos. Los alcaldes, hablamos de La Calera, de Quillota, de Hijuelas, se encuentran reunidos para ver cómo se aborda esta situación. ¿Por qué? Porque se tiene que aumentar el precio. Los conductores han señalado de que tiene que haber un aumento cercano a los 200 pesos en Quillota, pero que eso se tiene que traspasar hacia los usuarios. El problema es que se ha establecido un plazo, desde las autoridades plantean que se haga en un plazo de 30 días, y lo que asfixia de alguna manera, señalaban a los conductores de microbuses de Quillota, y que ellos proponen que se haga en un plazo de 10 días, pero que no sea a lo mejor de 200 pesos de una manera súbita, sino que se busque un mecanismo para que esto no se traspase de manera tan fuerte al bolsillo de la gente de la quinta de la región de Valparaíso, bien digo, Rodrigo. Solamente apuntar, hay una denuncia bastante seria en cuanto a los microbuseros de Quillota que escuchamos al final de los comentarios de Jorge Zamora. Hacían un emplazamiento al delegado provincial de Quillota, en el que decían de que estaban viviendo situaciones de amedrentamiento por parte de las autoridades. Dijeron que habían llegado bastante tarde con un documento que decía que no podían paralizar de alguna manera sus actividades durante esta jornada. Un documento que señalaba no era de este año, no tenía una firma oficial, pero que habían llegado, y es una
bueno, yo lo cuento porque también él me lo dijo. Yo me hago cargo de estas palabras, me dijo Jorge Zamora, en una denuncia que es bastante seria. Vamos también a buscar la respuesta de las autoridades, sobre todo de la delegación provincial de Quillota. ¿Recibieron algún apoyo parlamentario, tenemos entendido también? Sí, hay algunos apoyos parlamentarios. Escuchamos justamente también a Miguel Mellado, al diputado de Renovación Nacional, que ha señalado que en materia de seguridad de combustibles tienen que recibirse a los camioneros, puesto que es un eje importante en la economía nacional. Hay que decirlo, en términos económicos es importante el transporte y de gran manera, puesto que todos los alimentos, todos los productos, los bienes de consumo se transportan. Entonces, tratar de abordar esa situación de que el precio de los combustibles a lo mejor sea más no sea tan fuerte el alza para ellos, también se tiene que traducir para los consumidores y para los usuarios. Entonces, por eso es importante. Ahora, y lo último que quiero señalar es que el costo del transporte, no solamente el de los combustibles, que sabemos que ha aumentado durante todo este tiempo, sino que el costo de los transportes también ha aumentado de forma significante, porque no solamente es la benzina o el diésel, sino que también son los repuestos, que cuando China, por ejemplo, tiene estos anuncios de confinamiento, también son los repuestos los que se retrasan ahí en los puertos y aumentan su precio producto justamente de estas situaciones de embotellamientos en las cadenas de suministro. Perfecto. Una compleja situación que, por cierto, nos vamos a mantener monitoreando para estar informando de manera oportuna a todos nuestros auditores y auditoras. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Seguimos avanzando en la revisión de las noticias. Hay que comentar lo que ha sucedido en torno al debate político respecto de la opción que planteó el Ejecutivo en torno al candidato a fiscal nacional. Vamos a hablar de esto con Rafael Martínez. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rodrigo, auditores, televidentes, muy buenas tardes. A ver, hay diferencias en el oficialismo en torno al nombre de José Morales para fiscal nacional. El senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, acusa a las ministras Analía Uriarte y Carolina Toá de un descarado lobby a favor de la propuesta de La Moneda para encabezar el Ministerio Público, mientras que desde Apruebo Dignidad recuerdan el actuar de Morales en casos como Cascada y la colusión de farmacias. Sin embargo, también hay un antecedente nuevo que se viene destapando respecto de este caso de la colusión de farmacias. Tú nos cuentas bien el detalle, Rafael. Detalle, Rodrigo, que vamos a comentar al final de este despacho acerca de esta precisión en el caso de farmacia, pero tal como tú lo remarcas, José Morales es la carta del oficialismo del gobierno para ser el nuevo fiscal nacional, pero recordemos que debe ser visado por el Senado, por la Cámara Alta, con 33 votos, 2/3 de sus votos para poder finalmente transformarse en la cabeza del Ministerio Público. Sin embargo, hay matices y diferencias en el sector del oficialismo, particularmente los sectores de Apruebo Dignidad y también el socialismo democrático. Recordemos que son dos almas que conviven dentro del gobierno de Gabriel Boric, porque hay para algunos una postura de que Morales podría ser también un vínculo directo, una conexión entre un diálogo más fluido con lo que es la oposición. También se ha comentado incluso de que hay sectores del piñerismo, particularmente el exministro Aldrich Chadwick, que estaría haciendo algún tipo de gestión para que finalmente se decanten los votos a favor de Morales, pero también hay otros que plantean que algunas actitudes o acciones anteriores como fiscal en la Fiscalía Centro Norte de Morales podrían también confabular o no conformar a Pro Dignidad, Federación Nacionalista Verde Social, Partido Comunista y algunos parlamentarios del Socialismo Democrático para que tenga el respaldo y los votos necesarios para transformarse en el futuro fiscal nacional. Al respecto se refirió, por ejemplo, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, quien señala que hay un lobby feroz, señala en particular, sindicando a las ministras Analía Uriarte, la CEPRES y Carolina Toá del Ministerio Interior para promover, para impulsar, para forzar también a la elección de los senadores por parte de Morales como fiscal nacional, señalando que esto también hay que o requiere un poco más de pudor y de cuidado al respecto. Escuchamos que señala el parlamentario del PS. Dejen tranquilos, nos dejen pensar, nos dejen reflexionar sin andar haciendo este lobby que es descarado. Además, la pregunta se las dejo puesta a ustedes. ¿Cuántos senadores que van a votar acá tenemos causas abiertas con la Fiscalía? Y digo también tenemos porque en lo particular yo tengo una investigación como de 5 años que no tiene ningún asidero, pero tengo una causa abierta. ¿Está bien que senadores que tengan causa abierta estén habilitados para votar?
Uno de los principales problemas que surge por la nominación de Morales en el interior del oficialismo es la acción que tuvo en el caso Cascada, donde fue removido como persecutor al negarse, según dijeron los querellantes de entonces, formalizar a Julio Ponce Lerú. Sin embargo, el Socialismo Democrático, particularmente el Partido por la Democracia, estarían los votos de respaldo a esta opción. Así lo plantea, por ejemplo, la senadora del PPD, Loreto Carvajal. Y creo que aquí hay que respaldar la decisión y sobre todo el tino que el presidente tuvo de elegir, como insisto, alguien que da garantías, creo yo, y que obviamente debiera tener el apoyo en el Senado en la fórmula que el presidente ha propuesto. En esta jornada se prevé una reunión en el Senado para poder concitar acuerdos, una coordinación y finalmente que no ocurra lo que muchos califican como un bochorno eventualmente el gobierno de que su propuesta, su carta a este importante cargo desde el punto de vista del Ministerio Público no pueda concretarse. Al respecto también habló el senador de la Federación Regionalista Verde Social, que es parte de la Prodignidad, Esteban Velázquez, quien insta a los parlamentarios a elegir. Hay una crítica también a la gestión como fiscal de Morales, señalando que debe optarse por aquellos que buscan efectivamente la persecución penal o aquellos que optan por establecer clases de ética y multas irrisorias, aludiendo a lo que tú señalabas en un principio, que sería la supuesta vinculación de Morales con el caso de colusión de las farmacias. Y cada senador tendrá que inclinarse por un fiscal cercano a las clases de ética o un fiscal que persiga los actos de corrupción y los procedimientos hasta el final. Se trata de marcar hoy día estándares que son lo que exige la ciudadanía desde mi punto de vista, de tal manera que en conciencia cada senador, teniendo los antecedentes sobre la mesa, defina la doctrina que desea que la Fiscalía a nivel nacional tenga para ejercer su rol. En una postura más conciliadora, aquí y ahora conversamos con el senador del Partido Socialista Gastón Saavedra, quien afirma efectivamente que hay diferencias en la Prodignidad, sin embargo espera que finalmente logre un consenso y pueda también cada postura y cada posición y cada visión de lo que es la candidatura de Morales ponerse en la mesa y finalmente establecer una votación conjunta. Evidentemente hay apreciaciones distintas, pero aún no hemos discutido el tema como oficialismo y tenemos que conversarlo porque está la propuesta del presidente, que es su facultad, y tenemos nosotros las propias, entonces tenemos que concordar una postura y en eso tenemos tiempo aún. Recogiendo lo que tú señalabas al principio de este despacho, Rodrigo, hay una declaración de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte donde señala que, a propósito de lo que se ha mencionado, ¿no? esta vinculación de José Morales, señalando clases de ética y multas irrisorias en el caso de la colusión de las farmacias. Hay algunas precisiones, han señalado que los medios de prensa han informado erróneamente esta vinculación, insisto, de Morales con el tipo de sentencia, señalando que esta norma o esta sentencia, este dictamen que estableció la clase de ética en contra de los empresarios coludidos, corresponde, señala me permito leer el comunicado textual, a un procedimiento que fue sugerido por la Fiscalía Nacional y la audiencia en que se discutió tal propuesta fue encabezada por el fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, como fácilmente puede chequear, señala las publicaciones de la época, y la cual no estaría presente entonces como ente persecutor ni principal gestor de la justicia, el fiscal Morales Rodrigo. Bien, Rafael, muchísimas gracias por este reporte. Nos mantenemos atentos y vamos a estar detallando, por cierto... un detalle final que me queda pendiente en el tintero, señalar que la votación para Fiscal Nacional, la posible ratificación de Morales en caso de que pueda concitar estos 33 votos, va a ser el día 30 de noviembre. 30 de noviembre. Nos quedamos atentos entonces, Rafael. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No hay libertad de expresión sin derecho a la información. Las noticias que de verdad importan en Aquí y Ahora. Y estas son algunas de las noticias que están disponibles y publicadas en aquiyahora.cl. La Cámara Nacional de Comercio condena la mala práctica de La Polar por venta de ropa falsificada. Y en Jerusalén, un niño de 16 años terminó muerto y 14 personas heridas tras 2 ataques explosivos a paraderos de buses. Y el presidente Gabriel Boric inicia su visita a México tras la cancelada cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico. Esta y otras noticias están disponibles en aquiyahora.cl. Aquí y ahora, te informamos todo. Y nos vamos de lleno con materia política porque se están desarrollando distintas polémicas en lo que respecta a censuras en la Cámara de Diputadas y Diputados. Vamos a hablar de esto con Mariana Caroca. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Mariana, ¿qué es lo que ha sucedido en torno a esta política? Porque entendemos que hay parlamentarios que ya se están pronunciando respecto a esta polémica, bien digo. Por ejemplo, dicen, estas situaciones desprestigian a la política chilena, señaló el diputado socialista y ahora expresidente de la Comisión de Economía, Daniel Manucheri, tras ser censurado en su cargo. También hay otros acuerdos que se barajan a propósito de esto mismo. Tú nos cuentas todo este detalle y nos explicas también esta polémica, Mariana. Claro, porque por 7 votos a favor y 6 en contra, este martes la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó finalmente esta destitución de Daniel Manucheri como presidente de la instancia. Es una moción de censura que fue presentada el 8 de noviembre por el diputado independiente Gonzalo de la Carrera y que forma también parte de una estrategia de Chile Vamos, republicanos y algunos personeros del Partido de la Gente para tomar el mando de 13 comisiones legislativas. Anteriormente, la diputada Consuelo Veloso fue removida del cargo en la Comisión de Agricultura. La jornada durante la sesión de este martes estuvo marcada por dimes y diretes entre la Carrera y Manucheri, mientras que él, ahora expresidente de Economía, lo tildó del nuevo líder de la derecha y del PDG. Por su parte, de la Carrera afirmó que con una nueva presidencia se podrán tramitar proyectos realmente importantes para la ciudadanía. A que tenga la valentía, como lo he dicho muchas veces, de torcerle la mano a su gobierno, a su conglomerado y poner en tabla el sexto retiro. El hecho de poder contar ahora con una nueva presidencia de la Comisión de Economía que se escogerá la próxima semana, podemos enfocarnos en proyectos que realmente impacten la calidad de vida de todos los chilenos. Por el apoyo de algunos parlamentarios a Manucheri, uno de ellos Alexis Sepúlveda, que recordemos que hace unos meses también fue agredido por el diputado Gonzalo de la Carrera cuando presidía la primera vicepresidencia de la corporación, donde lo increpó sin provocación por atacar verbalmente a la diputada Marcela Riquelme. Alexis Sepúlveda lamentó que Chile Vamos haya sometido al planteamiento que hizo de la Carrera y los emplazó a hacerse cargo de sus contradicciones. Creo que esa contradicción la van a tener que explicar, porque la verdad es que me cuesta entender que personas con vocación democrática, que han trabajado durante largo tiempo en este Congreso de respeto, se hayan vinculado con un personaje de esta naturaleza y asumido esta censura. Por su parte, la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, también se refirió a estas críticas, manifestando que cada vez que el oficialismo tiene mayoría y la usan, es democracia, pero cuando nosotros somos mayoría y la ponemos en movimiento, somos malos, vengativos e irresponsables. Cada vez que el oficialismo tiene mayoría y lo usa, eso sí es democracia. Pero cuando nosotros somos mayoría y la ponemos en movimiento, somos malos, vengativos, irresponsables, un montón de cosas más. Lo que pasó en la Comisión de Economía es simplemente el ejercicio de una mayoría dentro de una instancia democrática. La verdad es que no recuerdo una ocasión en que el oficialismo tuviera mayoría y no la ejerciera. Esta jornada la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Analía Uriarte, habló con Radio Universo sobre esta censura, aludiendo que esta estrategia debilita la institucionalidad. Además, reconoció que se trata de un hecho político complejo porque revela un accionar que se aleja mucho de las causales previstas en el reglamento. Sostuvo también que cuando se dejan de atender las instituciones en sus condiciones reglamentarias hay un problema, porque quiere decir que estamos actuando por otras motivaciones distintas a los cuerpos de reglas que nos hemos dado. Yo diría que este es un hecho que debilita la institucionalidad del propio funcionamiento de las comisiones en la Cámara de Diputados y es un hecho que es perfectamente reversible, por lo tanto no lo dotaría de una condición extrema como de debilitamiento de la democracia. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que hay un intento de utilización política por parte de la ministra de las Expresas, Analía Uriarte, de lo que está ocurriendo en la Cámara. Vemos que cuando hay mayorías, en este caso de nuestros sectores, las comisiones, esta se tiene que refrendar en cada una de ellas en las presidencias. Así lo hicieron ellos antes. Aquí lo que hay es un intento de utilización política por parte de la ministra de lo que está ocurriendo en la Cámara. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay un cambio
en las mayorías en muchas comisiones. Y eso es lo que le duele. De momento, Rodrigo, auditores, es Joaquín Lavín quien asumió la presidencia de manera temporal. Se espera que la próxima semana se vote un nuevo presidente que desde ya se está afirmando que sería el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Muy bien, Mariana, muchísimas gracias por este reporte. Nos mantenemos atentos a cómo se sigue avanzando esta polémica allá en la Cámara de Diputadas y Diputados con respecto a la censura de los presidentes de oficialismo en estas comisiones. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora, la entrevista. Muy bien, vamos a tomar contacto con un especialista. Vamos a hablar sobre la designación del presidente Gabriel Boric acerca de la presentación que hizo al Senado con el nombre de José Morales como candidato a suceder a Jorge Abot al frente del Ministerio Público, a liderar este cargo como fiscal nacional. Hablamos de José Morales. José Morales, recordemos, ejerce como fiscal adjunto en la Fiscalía Santiago Norte. Sin embargo, se han generado distintas polémicas, discrepancias, sobre todo en voces expertas en la materia. Por lo tanto, vamos a estar conversando de aquello, de estas inconsistencias también que se estarían generando a propósito del nombre de José Morales como candidato a fiscal nacional. Tomamos contacto entonces con el abogado Mauricio Daza, abogado exconvencional también, quien accedió a conversar con nosotros sobre este tema en particular. Mauricio Daza, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Son 51 estaciones de Inicia Radio, Radio Corporación, que lo escuchan a esta hora. Rodrigo Cepeda lo saluda por acá. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Abogado, entremos de lleno en materia. Vamos a hacer una pregunta, digamos, simple, ¿no? Lo más obvio, por así decirlo. ¿Qué le parece el nombre de José Morales como candidato del Ejecutivo para ser el próximo fiscal nacional? Yo creo que una mala sorpresa, ¿no? José Morales era el candidato que estaba siendo más impulsado por sectores del piñerismo, por algunos sectores de la exconcertación vinculados a Guido Girardi. Lo mismo que ocurrió en la elección anterior. Hay que recordar de que José Morales era el candidato para reemplazar a Sabas Chaguán, impulsado por el Senado, porque entre comillas era el que daba garantías, ¿no? En un contexto en el cual se estaban generando las investigaciones por financiamiento ilegal de la política, que salpicó a todo el espectro, ¿no? Sobre todo por el financiamiento de SQM. Bueno, 7 años después la historia se repite y Gabriel Boric, la verdad es que a pesar de haber tenido un discurso en contra, ¿no?, de todo lo que fue la operación vinculada con la desarticulación de estas investigaciones, e incluso habiéndole advertido, avisado, entre comillas, al presidente Piñera en su momento de que estaba siendo investigado por crímenes de lesa humanidad por el Ministerio Público, bueno, termina nominando a una persona vinculada o impulsado por ese mundo, ¿no? Lo que llama la atención y que yo diría que pone un poco en tela de juicio cuál había sido la postura previa manifestada públicamente por el propio presidente Boric. Claro, tampoco no es ningún misterio que ya desde el gobierno habrían llegado a un acuerdo con el Senado para justamente haber designado este nombre. Es decir, ya hay un acuerdo político con, por así decirlo, con los tres poderes. ¿Qué le parece aquel acuerdo que se anunció por parte de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, durante los días pasados, cuando ya se dio a conocer el nombre de José Morales como candidato a fiscal nacional? Bueno, yo creo que esto devela que estamos frente a un proceso de designación de la máxima autoridad del Ministerio Público que no cumple con los estándares mínimos de transparencia propia de un Estado de Derecho en forma. Acá el proceso involucra la designación de una quina, una lista de 5 personas, para la cual la Corte Suprema escuchó 10 minutos a cada uno de los 17 postulantes. Yo me pregunto, ¿quién puede hacerse un juicio real, verdadero, acerca de las calidades, mérito de una persona y cuál es su plan para liderar el Ministerio Público en una exposición de 10 minutos donde no hubo preguntas, contrastes, antecedentes, nada? Bueno, se designaron esta nómina, que era
además una nómina muy mala, llama la atención, ¿no? Y uno se pregunta si finalmente se eligieron a los candidatos por su mérito o por los intereses que representan. Y bueno, finalmente el presidente Boric elige, yo diría que a la peor carta, ¿no? La que da menos garantías, por lo menos respecto de lo vinculado a la persecución penal de delitos graves cometidos por altas autoridades y grandes empresarios. Bueno, el presidente Boric elige este nombre después de una negociación con el Senado cuyos términos nadie conoce, nadie sabe cuál fue el tenor de estas conversaciones, no hubo audiencias públicas acerca de esta materia, se manda al Senado cuando ya está todo básicamente cocinado, ¿no? Entonces, ese es el problema, acá no se supera la crisis de credibilidad respecto de las instituciones frente a la nominación, además de una persona muy importante que va a definir la forma en que se van a perseguir los delitos durante los próximos 8 años. ¿Cuáles son los casos más emblemáticos que ha dirigido el fiscal adjunto de la Fiscalía de Santiago Norte, José Morales, hoy candidato a fiscal nacional escogido por el gobierno del presidente Gabriel Boric? Bueno, son varios, pero el primero que uno le salta a la mente es el caso de sobornos de LAN en Argentina. Hubo una imputación vinculado a que directores de LAN, por ahí por la década del 2000, ¿no? Habrían pagado coimas por $1,5 millones a un ex ministro de Transporte en Argentina. Esos antecedentes se remitieron a Chile, los recibió José Morales y al cabo de algunas semanas, sin hacer ninguna diligencia, archivó la investigación, lo que generó además un cuestionamiento en un informe oficial de la OCDE, porque Chile no habría cumplido con los estándares que se había comprometido en un instrumento de lucha contra la corrupción. O sea, el fiscal a cargo de una causa, la cual generó un reproche por una entidad internacional, hoy día está nominado como fiscal nacional. A eso hay que agregar también otro caso, por ejemplo, el Cascada, que yo era querellante, donde la verdad que durante 1 año y medio, me consta, no realizó ningún tipo de diligencia útil, relevante, sustantiva para esclarecer los hechos, lo que generó que tanto yo como otros querellantes pidiéramos la remoción del fiscal Morales, cosa que logramos, ¿no? Por la gravedad de estos antecedentes. Algo similar ocurrió con el caso del fraude carabinero. El señor Morales recibió antecedentes de la Unidad de Análisis Financiero 2 años antes que estallara el caso públicamente. Y lo que hace es remitir todos estos antecedentes a las propias Carabineros, al entonces director de la Dipolcar, Bruno Villalobos, quien después estaría imputado en el Paco Gate. Y bueno, finalmente lo que hizo, al cabo de algunas semanas, sin ninguna diligencia sustantiva, fue cerrar el caso. Ahí hay muchas críticas, porque si hubiese realizado su trabajo de verdad, probablemente se habrían ahorrado varios miles de millones de pesos, porque el fraude siguió adelante, ¿no? A partir de lo que fue la falta de persecución penal. En el caso de colusión de las farmacias, él también estaba a cargo como jefe de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y en su momento él impulsó y suscribió un acuerdo con las defensas para terminar el caso a partir de clases de ética, ¿no? Muchas veces se habla de las clases de ética del caso Penta, que fue muy posterior, pero yo diría que el autor intelectual de las clases de ética como una fórmula para poder terminar causas de relevancia fue el propio Morales. Y un caso más reciente, el caso Kaiser. ¿Se acuerdan lo que se vincula con las muertes de personas en una bodega de la empresa Kaiser en el contexto del estallido social? Los familiares de las víctimas han reclamado insistentemente de que el fiscal Morales, de nuevo, no ha realizado diligencias para investigar. Hay una desidia, según los familiares de las víctimas, del fiscal Morales respecto a esta investigación. Incluso la PDI emitió un informe, ¿no? Señalando cuestionamientos respecto de que la carpeta la recibieron tarde y desordenada. Y yo diría que los casos exitosos, entre comillas, de Morales, es el caso La Polar, que terminó con un juicio abreviado, o sea, un pacto con las defensas de los imputados garantizando que ninguno iba a cumplir un solo día en la cárcel y iban a pagar simplemente montos que correspondían a una fracción de lo que se habría afectado. Y también, bueno, el caso de Rafael Garay, donde efectivamente obtuvo una condena, pero esto es bastante insólito, porque el tribunal condenó al imputado, al acusado, a una pena superior a la que estaba pidiendo el Ministerio Público, lo que también involucra un reproche, ¿no? Porque decirle a la Fiscalía, mire, usted pidió poca pena y yo lo voy a condenar incluso a más, no es algo habitual. Ese es el candidato, ¿no?, que genera, entre comillas, garantía en el mundo político, el candidato de la centro derecha y de parte de la exconcertación, que fue nominado por Gabriel Boric.
Claro. Abogado, queremos llevarlo a otra materia, aprovechar también su condición de ex convencional constituyente y preguntarle por el actual proceso constitucional que se está desarrollando en nuestro país con todos los partidos con representación parlamentaria que se desarrolla semanalmente allá en la sede del Senado. ¿Qué le parece? ¿Cómo ha visto los avances en estas negociaciones? Hay también algunos acuerdos a los que se ha llegado o propuestas que han generado ciertas polémicas, como por ejemplo el querer designar a dedo, por así decirlo, por parte de la Cámara, de algunos del Senado, designar a algunos convencionales. ¿Qué le parece a usted todo esto? Bueno, yo creo que esta es parte de una lógica que era predecible, ¿no? Lo que nosotros veíamos que podía darse y que se está dando era dilatar el proceso de negociación lo más posible, instalar en la agenda pública otros temas que aparezcan de mayor relevancia para diluir, ¿no?, el proceso constituyente y que finalmente quede en nada. Yo creo que vamos en esa dirección. Todos los días hay algo nuevo, no hay que quedarse en el tema puntual. Yo creo que hay que ver la película más amplia, ¿no? Y en este sentido, la irrupción ahora, justo ahora, de Amarillos por Chile, que yo creo que no es casualidad, señalando una, entre comillas, alternativa que no había estado dentro de la mesa, ¿no? Que es el que no exista un órgano elegido, sino derechamente sea una instancia designada a dedo, por el Parlamento, que redacte este proyecto de nueva Constitución y que, paradójicamente, como una puesta en escena, ahora aparece sectores de la derecha diciendo que es una idea razonable, ¿no? Y una de las cosas razonables que no vendría de ellos, entre comillas, da cuenta de la misma dinámica. Yo creo que esa es la apuesta. La apuesta es dilatar esto al máximo, colocar en la agenda otros temas, y tienen la posibilidad de hacerlo, porque además los sectores que están en contra, ¿no?, de un proceso constituyente también tienen la posibilidad de una muy buena llegada con muchos medios y hacer de que esto se diluya permanentemente, lo que yo creo que es un grave error. Abogado Mauricio Daza, abogado y ex convencional también, muchísimas gracias por atender el llamado de Aquí y Ahora. 51 estaciones de Inicia Radio, Radio Corporación, los canales digitales de Nuevos Comienzos Televisión también, Corporación Televisión, nos escucharon a esta hora en conversación con el noticiero radial de Veritas Capital. Muchísimas gracias por su disposición, que tenga muy buenas tardes. Muchísimas gracias, que estén muy bien. No hay libertad de expresión sin derecho a la información. Las noticias que de verdad importan en Aquí y Ahora. Aquí y Ahora, Deportes. 13 horas con 43 minutos. Si ayer nos sorprendíamos por el triunfo de Arabia Saudita ante Argentina, hoy nos sorprendemos por el triunfo de Japón ante Alemania. La poderosa Alemania cayó frente a los nipones y por un contundente 2-1 también la pelea que dio el país de Japón allá en Qatar 2022. Vamos a hablar de todos estos detalles y más, por cierto, con el director del Ágora.net en la presentación del bloque deportivo. Marco Sotomayor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Efectivamente, siguen las sorpresas. Fíjense que a primera hora empataron 0-0 Marruecos con Croacia. Un resultado que, en atención a lo que ha mostrado el equipo marroquí, fíjate que no es tan sorpresivo, ¿eh? Claro, Croacia es subcampeona del mundo. Recuerda que perdió la final frente a Francia en el campeonato de Rusia 2018. Pero el equipo marroquí con Hakimi, que es un jugadorazo, el hombre del PSG, hizo un muy buen partido, 0-0, y por momentos mereció incluso un poquito más el equipo africano. Y la sorpresa viene después, porque como tú tal como lo señalabas, los japoneses remontaron un 0-1, empataron y terminaron ganándole a la poderosa Alemania. Una Alemania que no nos olvidemos que en el Mundial anterior fue eliminada en primera ronda. La eliminaron los mexicanos. O sea, no es que la hayan eliminado los mexicanos le dieron el mazazo final. Cumpliendo un poco con esta maldición que están teniendo los campeones del mundo de irse eliminados en la fase de grupo. Efectivamente, ellos eran campeones del mundo en Brasil, 2014. Exacto. Y fueron eliminados en primera fase, como le pasó a Francia, como le ha pasado a varios países. Bueno, lo concreto a España. A España en 2014. ¿Quién eliminó a España, muchachos? Eso. Sí, pues. Varguitas con Charles Arangui. Todavía nos acordamos de esos goles allá en el Maracaná. Golazos. Bueno, pero de todas maneras la noticia sigue siendo Argentina. Hay tanta desazón, hay tantas voces que se han cruzado, que al final uno concluye, ¿verdad?, que esta Argentina fue súper
no sé si inflada, ojo, no es que quiero decir que el equipo argentino sea más, no, al contrario, es un equipo súper competente, pero yo creo que a algunos se les pasó la mano con decir esto que van a ser campeones del mundo prácticamente a priori, y se llevaron el tremendo costalazo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Argentina va a enfrentar a México en un partido que para los argentinos no tienen margen de error, o sea, ni siquiera pueden pensar en el empate, tienen que salir con la obligación de ganar, y eso significa que los mexicanos, que empataron ayer con Polonia, el Memo Ochoa, el arquero, le tapó un penal a Lewandowski. Los mexicanos pues la van a tener, yo no sé, si manejan bien la ansiedad de los argentinos, si saben administrar ese capital, porque los argentinos, insisto, tienen que ganar sí o sí, a lo mejor los mexicanos dan la segunda sorpresa y sencillamente Argentina se puede ir del Mundial muy prematuramente. Y eso es uno de los favoritos de Argentina. Claro, pero por eso te digo, o sea, está dentro de los favoritos, pero yo siempre la puse en un peldaño más abajo que Francia y Brasil, que para mí son los más firmes candidatos a quedarse con la Copa. Hay un tema, el técnico de México es el Tata Martino. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, pues fue el técnico al que le ganamos la Copa América. Las dos, acá en Santiago y allá en Estados Unidos. Conocido nuestro, evidentemente habló del partido y habló de Argentina, de la derrota ante Arabia Saudita. Creo que son esos resultados que solo se pueden dar en una primera fase de un grupo mundial. Probablemente eso también juega en la cabeza de los futbolistas nuestros y en la cabeza de los futbolistas de Polonia, porque esperábamos enfrentar un partido decisivo producto de un triunfo de Argentina y pasó exactamente lo contrario. Partido decisivo, lo dice el Tata Martino. Él, como buen argentino, conoce a cada uno de estos jugadores, los tuvo, insisto, durante varios años y llegó a disputar 2 finales de la Copa América. Así es que puede trabajar México el partido muy inteligentemente. Si lo hace con una estrategia, si lo hace con tranquilidad, el equipo mexicano perfectamente podría a lo mejor empatar al menos. Y eso deja a los argentinos absolutamente en la cornisa. Me dicen, Franco, que está ganando 3-0. Pero este partido empezó hace poco. En primer tiempo le lleva 3-0 a Costa Rica, España. 3-0 a Costa Rica. Sin piedad. Este es el grupo de Alemania, ojo, y el próximo partido me parece que es Alemania contra España. Así es que quiere un partido también para los alemanes, va a ser de vida o muerte futbolística. Tremendo. Bueno, sigue el Mundial con nosotros acá en Radio Inicia y también en La Tribuna, el programa deportivo que arranca en un ratito más a las 14. Vamos al plano local, escuchemos al portero de Colo-Colo, a Brian Cortés. Habla de la selección y de posibles ofertas que está recibiendo el guardameta popular. La verdad llegué anoche, o sea, ayer en la mañana, estuve con mi familia, ahora me junto con mi representante estos días, así que súper tranquilo, como te digo, motivado, quiero seguir trabajando y de la misma forma y, como te digo, seguir cumpliendo sueños. Feliz porque primero que nada por jugar, no me lo esperaba, siempre, como siempre lo he dicho, Claudio, es un agrado estar con él compartiendo camarín y más que nada ahí compitiendo. Se pudo sumar minutos, así que feliz en lo personal, como tú dices, hay que seguir trabajando, quiero seguir ganándome ese puesto y lo que solamente queda es seguir trabajando. Mira, dice, voy a juntarme con mi representante. Deja abierta la posibilidad. Dice, ¿para qué tira esa frase? ¿Cierto? No, era un poco, no fuera de contexto, pero innecesario. Claro, decirlo de una manera, innecesario. Pero dice, no, me voy a juntar con mi representante. En una de esas, Brian está pensando en armar las maletas y salir de Colo-Colo. Bueno, Colo-Colo ya contrató un arquero que es el Tuto de Paul. Pero ojo, atención, cuidado. Se viene la Copa Libertadores en fase de grupo y Colo-Colo, yo lo sé, internamente, la asignatura pendiente de Gustavo Quintero es hacer una Copa Libertadores importante para Colo-Colo, después del fracaso que vivió este año, que fueron eliminados sucesivamente de la Libertadores y luego de la Copa Sudamericana. Pobre Carabalí, ¿eh? No, Carabalí creo que tiene muy pocas opciones. Entendemos que se va. Incluso. Es que, ¿sabes? Es una cuestión tan extraña de pronto los clubes. A este chico, él es hijo de un seleccionado ecuatoriano. Lo trajeron a Chile hace, me parece que 5 o 6 años para trabajarlo como arquero. Lo han tenido todo este proceso. Lo mandaron a préstamo a San Luis. Lo mantienen en el plantel y cuando le llega la oportunidad de sentarlo como segundo arquero dicen no sirve. Entonces aquí son 6 años perdidos de evaluación, de tiempo, de recursos invertido en un jugador. ¿No era mejor de pronto decirle, ¿sabes qué? Porque estos chicos uno los ve, me imagino que los técnicos de inferiores tienen el ojo y las competencias necesarias para decir, no, este va a llegar y este no va a llegar. Entonces, es una situación que atenta en definitiva contra el propio arquero, contra el propio jugador, ¿verdad? Y en Unión Española, rapidito, ya faltan 10 para las 2, en Unión Española llegó Ronald Fuentes, quien ya había tenido un trabajo en Unión, ex técnico de la Universidad de Concepción, ex gerente técnico de la Universidad de Chile, plantea lo siguiente en la entrevista que otorgó a La Tribuna.
Una alegría inmensa, la verdad que el paso anterior nuestro por acá fue muy bueno, nos identificamos mucho con el club y con la institución, también con la gente, con los jugadores, así que queremos tratar de poder repetir eso sabiendo que es un gran desafío que tenemos y nos sentimos capacitados para hacerlo. Reencontrándose con un viejo amor como Unión Española, el técnico Ronald Fuentes. Terminó el primer tiempo, sí señor, España 3, Costa Rica 0, el partido que se está jugando a esta hora, Rodrigo. Nos mantenemos atentos entonces al Mundial de Qatar, donde está puesta, por cierto, la atención de todo el mundo. Así es. Muchas gracias, Marcos Sotomayor, por la presentación de los deportes de Agora.net. Todas las noticias, política, economía, salud, deportes y el mundo. Aquí y ahora. Seguimos avanzando en la revisión de las noticias. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la delegada presidencial Constanza Martínez y un grupo de alcaldes encabezaron la firma del acuerdo Vivir Seguras, compromiso por barrios libres y de violencia de género. Vamos a asumir un compromiso entre la red de municipios feministas y la delegación presidencial. No solo podemos exigirle a las víctimas que denuncien, sino que no tenemos que ser capaces de tener una institucionalidad que reconozca estas brechas y que motive a las personas a ser escuchadas y resguardadas, es lo que señaló la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez. Vamos a suscribir un compromiso entre la red de municipios feministas y la delegación presidencial. No solo podemos exigirle a las víctimas que denuncien, sino que tenemos que ser capaces de tener una institucionalidad que reconozca estas brechas y que motive a las personas a poder sentirse escuchadas, sentirse acogidas y sentirse resguardadas. Durante 2 semanas, Carabineros estará recepcionando denuncias y brindando atención a víctimas de ilícitos. En esta línea, la institución policial aseguró que va a estar personal de la Oficina de Integración Comunitaria, como también personal de la 48 Comisaría de Asuntos de la Familia, acogiendo estas denuncias. Nosotros tenemos personal que ha sido especializado con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con la finalidad de poder dar el respaldo necesario, señalaron desde Carabineros. En tanto, en Las Condes, la alcaldesa de esta comuna, Daniela Peñalosa, lanzó la campaña Señales de Violencia, en la que consiste 50 señaléticas de la comuna que tendrán frases violentas para alertar a aquellas que asumen que son palabras de la cotidianeidad y no que puede ser la primera señal de una relación abusiva. En más de 50 calles de la comuna que llevan el nombre de una mujer hemos puesto las frases más típicas que escuchan y que viven las mujeres que están en un entorno de violencia, es lo que indicó la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, quien también entregó más declaraciones. La violencia hacia la mujer de cualquier tipo es un flagelo que debemos terminar hoy día y todos somos responsables de eso, mujeres, hombres, niños y adolescentes que se empiecen a acercar a esta temática. Dentro de la firma del acuerdo Vivir Seguras, compromiso por barrios libres de violencia de género, participaron también los alcaldes de Lo Espejo, Javiera Reyes, de San Bernardo, Christopher White, de San Miguel, Erika Martínez, de Quilicura, Paulina Bobadilla, de Independencia, Gonzalo Durán, de Macul, Gonzalo Montoya, de Cerrillos, Lorena Facuse y de Padre Hurtado, Felipe Muñoz. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y ahora. Y en política hay presión hacia la diputada y presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, que ponga fecha y hora para tramitar los proyectos del sexto retiro de las AFP. Emplazaron algunos autores de la iniciativa, nos informa Mariana Caroca. Buenas tardes. Los diputados Gaspar Rivas, Rubén Oyarzo, René Alinco y Pamela Giles emplazaron y presionaron a la presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, a tramitar rápidamente los proyectos sobre el retiro de fondos de pensiones. Los proyectos específicamente se tratan del 10 y 100% de fondos previsionales que duermen hace meses en la Comisión de Constitución. El diputado Gaspar Rivas removió las repercusiones que ha generado la censura de las mesas y también afirmó que la diputada Carol Cariola tiene una posibilidad de oro para torcerle la mano al gobierno en esta materia. A que tenga la valentía, como lo he dicho muchas veces, de torcerle la mano a su gobierno, a su conglomerado e incluso a su partido, el Partido Comunista, y poner en tabla el sexto retiro, tramitarlo y que luego pase a la sala.
y depende de ella tomarla o dejarla pasar. Y de eso va a depender en gran medida si va a conservar o no su presidencia. Recordemos que la diputada Pamela Giles en reiteradas ocasiones ha protagonizado polémicas por este tema con la diputada comunista en esta instancia. Además, este mes el gobierno de Gabriel Boric presentó una reforma previsional de pensiones que busca terminar con las AFP con la creación de un sistema mixto de pensiones, además de aumentar el monto de estas para los actuales y futuros jubilados del país. Una de estas propuestas también es la reforma del autopréstamo, que permite a las personas acceder al dinero de su fondo de pensión y solicitar un préstamo. La diputada humanista ninguneó esta medida y adelantó que ellos ya presentaron un proyecto de autopréstamo en la Cámara. El gobierno toma y mete en la reforma previsional como un caramelo para hacer caer a la gente. Esto se puede tramitar perfectamente aparte, los llamados autopréstamos, y dentro de esos autopréstamos, en los últimos días hemos presentado un proyecto de autopréstamo que en realidad es un proyecto de retiro. Se ha criticado también a aquellos parlamentarios que, según el diputado René Alinco, utilizaron de eslogan en su campaña los proyectos de retiro. Uno de ellos, el diputado socialista Marcos Ilavaca. En la Comisión de Constitución fue dirigida o presidida por el diputado Marcos Ilavaca del Partido Socialista. Le pedimos que ponga en tabla los retiros y el autopréstamo. Dijo que no lo iba a hacer. Los votantes que eligieron a Marcos Ilavaca en su reelección como diputado tienen que recordar que en estas últimas elecciones uno de los eslogans que usaba Marcos Ilavaca para ser reelegido fueron los retiros. Gaspar Rivas también sostuvo que los proyectos son perfectamente constitucionales, y ya que fueron presentados antes de la sala del proyecto del quinto retiro, por lo tanto cualquier tipo de argumentación es contrario o solamente un pretexto de muy mala calidad que se está utilizando para justificar frente a la ciudadanía el por qué no se ha puesto el sexto retiro en tabla. Mariana Caroca, aquí y ahora. Nos importa todo lo que pasa. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Siempre en política, sin consenso en los plazos y la elección de un nuevo órgano constituyente, prosigue el diálogo entre los partidos políticos en torno a un acuerdo constitucional, nos informa Rafael Martínez. Hay diferencias en los plazos y también en la composición del órgano que va a redactar la nueva constitución, como asimismo también las atribuciones que tendrá, la forma de elegir sus integrantes, y estos son los elementos que van topando y frenando finalmente llegar a un acuerdo constituyente por parte de los partidos con representación parlamentaria. Hay 4 propuestas sobre la mesa, una de Chile Vamos que establece 50 miembros elegidos, igual que como se hace con los senadores, acompañada por expertos. También el oficialismo en tanto replica con 99 integrantes, 9 de ellos de pueblos originarios, y hay 2 propuestas nuevas, una de parte de la nueva Movimiento Demócrata que establece 60 miembros elegidos de manera mixta, y también lo que ha causado más ruido es la propuesta establecida por Amarillos por Chile, quien establece derechamente que sea un consejo constituyente designado por el Congreso quien redacte la propuesta de Carta Magna. Al respecto se refirió el diputado Tomás Lagomarcino del Partido Radical, que señala que, si bien es cierto, no es una propuesta que sea popular por parte de los parlamentarios, es evidentemente legítimo que sea parte del debate. Yo no diría que desordenó las conversaciones, más bien integró otra visión que es totalmente legítima y valorable, pero que por cierto que se aleja de un punto que habíamos tenido en común, que era un órgano 100% electo, pero obviamente no puedo menospreciar una propuesta que es tan legítima como todas las demás que han estado sobre la mesa, sobre todo un sector que estuvo claramente en el sector del rechazo y que ganó nuevamente por paliza, por goleada. Desde la oposición, el partido de Evópolis, su presidenta Gloria Hood, señaló que los partidos concordaron convocar hasta el fin de semana un comité de expertos electorales para poder acompañar y lograr concitar un diálogo en las futuras reuniones. Tenemos el mapa de todas las posibilidades y esas posibilidades generan nuevas combinaciones, así que se determinó que haya un grupo que trabaje para poder avanzar más rápido y volver a juntarnos. Cada uno tiene que plantear también estas posibilidades al interior de sus partidos, pero se mantiene el objetivo de entregar a la ciudadanía en un plazo corto una propuesta. La diferencia también radica en los plazos, mientras el oficialismo aún no descarta en sectores como Convergencia Social que puede lograrse un acuerdo en noviembre. Finalmente hay casi un acuerdo, un consenso
una resignación, podríamos decir, de parte de los partidos a que esto pueda sellarse como acuerdo definitivo en vísperas de la Navidad. Rafael Martínez, aquí y ahora. Aquí y ahora, te informamos todo. Al cierre, solo comentar algo que acaba de confirmar la ministra vicepresidenta de la República, Carolina Toá, en torno a lo que tiene que ver con el paro de los camioneros. Escuchemos las declaraciones que emitió la vicepresidenta hace minutitos nada más. No es aceptable, no lo vamos a tolerar. Por eso el gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado como corresponde en casos como este, y es un hecho, ya esta decisión ha sido tomada. Hace instantes nada más acaba de hablar la vicepresidenta de la República, Carolina Toá, ha confirmado que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado, este gobierno, a propósito del paro de los camioneros. Con esta noticia que vamos a estar detallando, por cierto, que usted va a poder encontrar muchos más detalles en aquiyahora.cl, nos despedimos. Hemos llegado al fin en la revisión de las noticias. Gracias por informarse con nosotros a través de las 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación que se unen a esta hora para llevar hasta ustedes las noticias más importantes de esta jornada. Gracias por acompañarnos también en el 15.2, el 15.3 y el 38.2 de la televisión digital. Recuerde que los contenidos están disponibles en el @veritascapitur y en aquiyahora.cl. Nos reencontramos más adelante. Dios mediante, que tengan muy buenas tardes. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.